Todo comenzó con una pregunta simple pero cargada de dolor, lanzada al aire durante una entrevista reciente. ¿Ya no llevará a sus hijos de vuelta al Reino Unido? La respuesta del príncipe Harry fue titubeante, revelando una herida que aún sangra. Creo que probablemente es demasiado pronto para saberlo. Por el momento, me es imposible llevar a mi familia de regreso al Reino Unido de manera segura. Sin embargo, lo que Harry no sabía en ese instante era que, al otro lado del océano, el destino de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. El rey Carlos III acababa de desenterrar un documento explosivo de la caja fuerte privada de la difunta reina. Un secreto que amenaza con sacudir los cimientos de la monarquía. En la soledad de los archivos reales, un lugar a menudo comparado con un cementerio de secretos donde la historia duerme bajo el polvo, el rey Carlos III emprendía una tarea que había pospuesto durante meses. Una revisión final de los documentos personales de su madre, la reina Isabel II, antes de que fueran sellados permanentemente en las bóvedas de seguridad nacional por el próximo siglo. La mano del rey se detuvo ante un sobre de color crema, escondido profundamente entre gruesos expedientes diplomáticos sobre la Commonwealth. No llevaba el sello oficial de la monarca. En su lugar, estaba cerrado simplemente con cera roja y una escritura inclinada, desgarradoramente familiar. Para Carlos, abrir solo tras mi muerte. Un escalofrío recorrió la espalda del rey. Reconoció la letra de su madre al instante. La fecha en la esquina marcaba el 15 de marzo de 2022, apenas 6 meses antes de que ella falleciera en Balmoral. Era una época en la que, aunque su cuerpo se había vuelto frágil, su intelecto permanecía extraordinariamente afilado. Carlos tomó aire profundamente, usando un abrecartas de plata, una reliquia familiar, para cortar cuidadosamente la cera. Dentro yacía una hoja de papelería real, pesada y gruesa, pero su contenido cargaba un peso mucho mayor que la corona que él llevaba en su cabeza. Era un codicilo secreto, redactado por separado de su testamento oficial. La reina, con la previsión de quien ha gobernado imperios, quería disponer de una parte de sus bienes personales, acumulados de su cartera privada y completamente distintos del patrimonio de la corona. Carlos se puso las gafas, leyendo cada línea con el corazón en un puño. A mi amado hijo, escribo estas líneas sabiendo que mi tiempo es corto. He visto cómo nuestra familia se fractura, y ese dolor es mayor que cualquier crisis política que haya enfrentado jamás. No puedo forzar el amor, pero puedo crear una oportunidad. El documento estipulaba claramente una suma en efectivo de aproximadamente 20 millones de libras, casi 25 millones de dólares, para el príncipe Harry. Además, se establecía un fondo separado de 5 millones de libras exclusivamente para la educación de sus 2 bisnietos, Archie y Lilibet, asegurando que recibieran la mejor formación sin importar los altibajos financieros de sus padres. Carlos se hundió en el sillón, con las manos temblando mientras sostenía el papel. Su madre, con un corazón de abuela, había temido que Harry, el nieto siempre impulsivo y carente de habilidades financieras, cayera en la indigencia una vez cortado el cordón umbilical real. Ella quería dejarle un salvavidas eterno, pero la reina no daba este dinero a cambio de nada. Ella era una maestra de la política y sabía cómo ejercer el poder suave. Al llegar al final del documento, la emoción inicial de Carlos fue reemplazada rápidamente por una tensión extrema. El regalo de afecto de la abuela se había transformado en una bomba de relojería en el corazón mismo de la monarquía. La cláusula vinculante estaba escrita con un detalle meticuloso. Para heredar esta suma, mi nieto Harry debe mantener una conexión tangible y significativa con el Reino Unido. Específicamente, Harry debe pasar un mínimo de 90 días al año residiendo en Inglaterra para participar en actividades comunitarias o caritativas bajo el patrocinio real, preservando así sus raíces y su honor para las generaciones futuras. Esta condición es válida durante 10 años a partir de la fecha de la herencia. Carlos se quitó las gafas, masajeándose las sienes palpitantes.
entendió la intención de su madre. Quería usar el dinero para obligar a Harry a volver, a respirar el aire de Inglaterra durante al menos 3 meses al año. Esperaba que la presencia física curara gradualmente las heridas emocionales. Era la mentalidad de la vieja generación, que creía en el poder de la sangre y el encuentro cara a cara. La noticia ha viajado rápido. Desde California, Harry ve esto no como un puente de paz, sino como una conspiración manipuladora. Su postura es firme. Tomen el dinero, pero rechazo el regreso. Para él, la seguridad de su familia es innegociable y ve el requisito de los 90 días como una jaula dorada. Mientras tanto, en Londres, el sentimiento paternal parece haber muerto. El rey Carlos y el príncipe Guillermo han decidido no hacer ninguna concesión, convirtiendo el último deseo de la reina en una brutal apuesta política diseñada para exponer lo que ellos consideran la codicia desde el otro lado del océano. Aún más peligroso es lo que se gesta en las sombras. Una trampa legal sofisticada sobre el futuro de Archie y Lilibet ha sido discretamente preparada por Guillermo. Ahora, la pregunta queda flotando en el aire, pesada y dolorosa. ¿Actuará el rey Carlos como un padre que perdona o como un monarca despiadado dispuesto a proteger el trono hasta el amargo final? Y en medio de este juego de tronos, ¿qué futuro les espera a los 2 niños inocentes, Archie y Lilibet, atrapados entre el legado de una bisabuela y el orgullo de un padre? Sin embargo, el rey Carlos III no vivía en el pasado nostálgico de su madre. Él habitaba un presente brutal, una realidad mucho más áspera y cínica. Mientras sostenía el documento, una verdad fría se asentó en su mente. El Harry de 2025 ya no era el niño pelirrojo y travieso que necesitaba la protección de su abuela. Ese Harry había muerto. El hombre que ahora vivía bajo el sol de California era un adversario, una marca competidora que había construido su fortuna vendiendo los secretos más íntimos de la familia al mejor postor. El rey se levantó de su escritorio y caminó hacia el gran ventanal. Afuera, la noche era cerrada, una oscuridad absoluta que parecía tragar los jardines del palacio. En su mente, un tablero de ajedrez político se configuró instantáneamente. Si anunciaba este testamento, ¿cómo reaccionaría Harry? Con su temperamento actual, envenenado por el rencor, Harry no vería el amor de su abuela en esas líneas. Vería control. Vería una cadena de oro. Asumiría que su padre estaba usando el dinero de la difunta reina para manipularlo, para obligarlo a dejar a su esposa e hijos en Montecito y arrastrarse de vuelta a Inglaterra para realizar trabajos aburridos. Y Meghan, Carlos podía casi escucharla gritar que todo era una trampa, un intento desesperado de dividir a su familia. Una idea oscura cruzó la mente del monarca. ¿Y si escondía el testamento? ¿Y si arrojaba ese papel a la chimenea que tenía frente a él y dejaba que el fuego consumiera el problema? No. Carlos sacudió la cabeza, ahuyentando la tentación. Él era rey, pero ante todo era el guardián del legado de su madre. La ética y la ley no permitían tal acto de corrupción. Además, el palacio siempre ha tenido ojos y oídos en las paredes. Si Harry se enteraba de la existencia de este documento, y eventualmente lo haría, acusaría a Carlos de malversar su herencia. Eso sería el fin de la credibilidad de la era Carolina. Carlos comprendió entonces la cruel ironía. Su madre no le había dejado un regalo, le había entregado una bomba de relojería, su último rompecabezas antes de partir. Regresó a su escritorio y levantó el teléfono de la línea interna segura. Cuando habló, no quedaba ni rastro de calidez en su voz, solo la frialdad de un patriarca que enfrenta una amenaza inminente. «Conéctenme con el príncipe de Gales. Díganle que venga aquí inmediatamente. Esto es un asunto de seguridad nacional, no una reunión familiar». Pasada la 1:00 de la madrugada, un Range Rover blindado rompió el silencio de la noche, deslizándose a través de las puertas del Palacio de Buckingham bajo una lluvia torrencial. El príncipe Guillermo descendió del vehículo. Su traje oscuro estaba inmaculado y su rostro, una máscara de disciplina,
No traicionaba ningún signo de fatiga a pesar de la hora intempestiva. Caminó con paso firme a través de los largos y cavernosos pasillos, donde los retratos de sus antepasados lo miraban con ojos severos, como si juzgaran cada uno de sus movimientos. Al entrar en el estudio privado del rey, encontró a Carlos sentado frente a la chimenea apagada, todavía aferrando el testamento como si fuera una sentencia de muerte. La atmósfera en la habitación era espesa, cargada de una tensión eléctrica. Carlos no ofreció ningún saludo. En silencio, extendió el papel hacia su hijo mayor. Guillermo lo tomó. Sus ojos azules escanearon cada línea con una lentitud deliberada. Mientras leía, su mandíbula se tensó visiblemente. Fue el único signo de la tormenta que se gestaba en su interior. Al terminar, colocó el papel sobre la mesa de café y lo alisó con un respeto casi reverencial. Pero cuando levantó la vista hacia su padre, su mirada era tan afilada como una cuchilla. «La abuela», comenzó Guillermo, con voz baja y grave. Ella siempre tuvo un corazón generoso, hasta el punto de la ceguera. Todavía se preocupaba por Harry, incluso después de que él disparara munición contra todo lo que ella apreció durante 70 años de reinado. «Lo sé», respondió Carlos con la voz quebrada por el cansancio. «Ese es el amor de una abuela. Ella quería usar este dinero para traerlo de vuelta. Pensó que 90 días al año le recordarían quién es realmente». «Pero ella estaba equivocada, padre», dijo Guillermo sin rodeos, cortando el sentimentalismo de raíz. «El Harry de antes está muerto. El hombre que vive en California ahora es el duque de Sussex, un hombre de negocios que comercia con su vida privada. Si le das estos 20 millones de libras, no volverá. Usará ese dinero para contratar más abogados para demandarnos, para contratar más expertos en relaciones públicas para difamarnos». Guillermo se levantó y comenzó a caminar por la habitación con las manos cruzadas a la espalda. Una postura idéntica a la que solía adoptar el difunto príncipe Felipe cuando analizaba una estrategia militar. «Mira la condición. 90 días», analizó Guillermo fríamente. «Si Harry regresa aquí por 90 días, los medios convertirán a Gran Bretaña en un circo. Cada paso que dé, cada ceño fruncido será noticia de primera plana. Y Meghan se quedará al otro lado del océano difundiendo rumores de que tenemos a su esposo cautivo. No tendremos un solo día de paz para trabajar». Carlos asintió, derrotado por la lógica de su hijo. «Pensé lo mismo. Pero no podemos esconderlo, eso es ilegal, y no puedo traicionar el último deseo de mamá». «No la traicionaremos», interrumpió Guillermo, deteniéndose en seco y mirando directamente a los ojos de su padre. «Ejecutaremos ese deseo con precisión, hasta la última coma. Esa es la clave». Carlos arqueó una ceja intrigado. «¿Qué quieres decir?» «Notificaremos a Harry sobre la herencia, pero enfatizaremos las condiciones vinculantes hasta el extremo. Debemos convertir este testamento en una prueba de lealtad absoluta, sin flexibilidad, sin excepciones. O regresa los 90 días completos, trabaja seriamente, sin cámaras, sin equipos de Netflix siguiéndolo, o no recibe ni un solo centavo». Una sonrisa leve, desprovista de cualquier calidez humana, apareció en el rostro de Guillermo. «Conozco a mi hermano, padre. Harry odia el confinamiento, odia el deber, y su esposa odia la idea de que él regrese aquí sin ella para controlarlo. Si presentamos esta oferta rígidamente, ellos mismos la rechazarán». «¿Quieres empujarlo a una posición donde él tenga que tirar el legado de su abuela con sus propias manos?», preguntó Carlos, con un rastro de duda paternal en su voz. «Yo no estoy empujando nada», respondió Guillermo con una frialdad sepulcral. «Es su elección. Debes recordar que estamos protegiendo el trono. El Harry actual es un riesgo que debe ser gestionado, no un pariente al que debemos abrazar». La advertencia de Guillermo quedó suspendida en el aire como una sentencia. «Si te ablandas, le entregarás el arma para destruir tu reinado». El rey Carlos III permaneció en silencio durante un largo rato. Su mirada se perdió en las llamas fantasmas de la chimenea apagada, buscando respuestas en las cenizas, antes de volverse hacia Guillermo. Vio en él al futuro rey perfecto, racional, frío y despiadado cuando la corona lo exigía.
Con dolor, Carlos se dio cuenta de que su hijo tenía razón. El vínculo sagrado entre padre e hijo había sido pisoteado por Harry demasiadas veces. Ya no era momento de actuar como familia, era momento de actuar como políticos. Muy bien, dijo Carlos, y su voz se endureció como el acero. Lo haré a tu manera, pero yo seré quien lo anuncie. Quiero mirarlo a los ojos una última vez para ver si elige el dinero o la sangre. No uses una línea normal, advirtió Guillermo, con la desconfianza de un estratega en tiempos de guerra. Usa la línea de máxima seguridad y grábalo todo. Estoy seguro de que el otro bando hará lo mismo. Así, bajo el manto de la noche lluviosa de Londres, los dos hombres más poderosos de Gran Bretaña sellaron un acuerdo. Se estableció una alianza fría. Harry recibiría el regalo de su abuela, sí, pero vendría envuelto en las afiladas espinas de la ley y el principio. 3 días después de la reunión secreta, se estableció un enlace de video encriptado de extremo a extremo entre Clarence House y la mansión de Montecito. El contraste en las pantallas era brutal. Una metáfora visual de la distancia insalvable entre padre e hijo. En Londres, Carlos estaba sentado en un estudio revestido de roble oscuro, vistiendo un traje gris formal. En su solapa brillaba el escudo del príncipe de Gales, un viejo símbolo que aún apreciaba. La iluminación era tenue, casi solemne, exudando autoridad y antigüedad. Al otro lado del hemisferio, la pantalla parpadeó y cobró vida, revelando el rostro de Harry. El fondo era un salón inundado por el brillante sol de California, amueblado con una decoración moderna en tonos crema. Harry llevaba una camisa blanca con los 2 botones superiores desabrochados y su cabello y barba lucían algo más descuidados que antes. Su expresión era tensa, sus ojos se movían inquietos de un lado a otro, como si comprobara si había alguien más en la habitación. «Hola, padre», dijo Harry. Su tono era cortante, seco, carente de cualquier rastro del respeto que la etiqueta o el amor filial exigirían. «Hola, Harry», respondió Carlos manteniendo su postura erguida, un muro de contención emocional. «Espero que estés bien». «Ve al grano», interrumpió Harry con impaciencia. «Tu abogado dijo que había un asunto urgente sobre el testamento de la abuela. Pensé que ya se había repartido todo». Carlos reprimió un suspiro. La rudeza de Harry se sintió como una aguja pinchando su orgullo, pero las palabras de Guillermo resonaron en su mente. Sin emociones, solo negocios. «Acabo de encontrar un codicilo privado en su testamento», comenzó Carlos con voz uniforme, como si leyera un discurso de Estado. «Ella te ha dejado 20 millones de libras y 5 millones adicionales para la educación de Archie y Lilibet». Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Instintivamente, se inclinó hacia la cámara. La cifra de 20 millones golpeó directamente en el talón de Aquiles financiero de los Sussex. Sus proyectos mediáticos se estaban estancando, y los costos masivos de seguridad combinados con un estilo de vida lujoso estaban erosionando sus cuentas bancarias. Este dinero no era solo una herencia, era un salvavidas. ¿Es eso cierto?», tartamudeó Harry, y por un segundo su voz se suavizó. «La abuela todavía se acordaba de mí». «Sí, ella se acordaba», continuó Carlos, y entonces llegó el momento de lanzar la red. «Pero Harry, este dinero no es gratis. Ella quería que usaras esta suma para volver a tus raíces. El requisito previo para el desembolso es que debes conservar la ciudadanía británica y pasar un mínimo de 90 días al año en el Reino Unido para llevar a cabo deberes públicos». Un silencio pesado envolvió la llamada durante unos segundos. Luego el rostro de Harry se puso rojo de ira. «¿90 días?» rasposa voz de Harry. «¿Estás bromeando? ¿Quieres que deje a mi esposa y a mis hijos aquí durante 3 meses al año para volver allí y cortar cintas?» «Ese era su deseo, no el mío», dijo Carlos con frialdad. «Ella quería que mantuvieras una conexión con el país. Si quieres el dinero, debes trabajar. Ese es el principio real». «¡No!», gritó Harry, golpeando la mesa con la mano. «Esto es un complot tuyo y de Guillermo. Ustedes dos quieren separarme de Meghan.
Quieren que vuelva a esa jaula para controlarme, para humillarme ante los medios. 90 días sin seguridad estatal. ¿Quieren que me maten? De repente, desde detrás de la cámara de Harry, fuera de la vista pero dolorosamente presente, una voz femenina intervino, aguda y calculadora. Carlos la reconoció inmediatamente. Era Meghan. Pregúntale si esos 90 días cuentan el tiempo promocionando los Juegos Invictus, o solo te obligan a ser su títere. Harry siguió la indicación al instante, como un soldado obedeciendo una orden, volviéndose para mirar a Carlos con renovada hostilidad. Mi esposa tiene razón. Tienen la intención de convertirme en un títere, ¿verdad? El dinero de la abuela es mío. Tengo derecho a recibirlo sin arrodillarme ante ustedes. Nadie te pide que te arrodilles, replicó Carlos. Su voz comenzó a endurecerse, su paciencia finalmente agotada. Pero el dinero conlleva responsabilidad. Siempre exiges los privilegios de un príncipe, pero rechazas las obligaciones. La abuela te dio una última oportunidad para demostrar que sigues siendo un Windsor, pero parece que has elegido ser una celebridad de Hollywood en lugar del nieto de la reina. «Tú no entiendes nada sobre la libertad», gritó Harry fuera de sí. «Solo eres un esclavo de ese sistema. No volveré. No dejaré que controlen mi vida nunca más. Pero ese dinero es mío y lo tomaré a mi manera». La mirada de Carlos se volvió gélida. Vio que no había nada más que salvar. «La conversación termina aquí», dijo el rey con decisión. Y con un clic final, la pantalla se volvió negra, cortando el vínculo no solo digital, sino quizás el último hilo de sangre que quedaba. «Mis abogados enviarán el documento oficial. Tienen 14 días para responder. Aceptan todas las condiciones o rechazan todo. No hay negociaciones». Con esa sentencia final, el rey Carlos III extendió la mano y cortó la conexión. La pantalla se volvió negra, devolviendo la habitación a su sombrío silencio. Carlos se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero para su sorpresa, no sentía la angustia desgarradora que había anticipado. En su lugar, una sensación de repulsión comenzó a llenarlo. El hijo al que una vez adoró, el niño que corría por estos pasillos, ahora estaba completamente dominado por la codicia y la paranoia. Guillermo tenía razón. No quedaba nada que salvar. Aquello no había sido un intento de reunión familiar. Había sido una transacción comercial fallida. Tal como Guillermo había predicho con cínica precisión, Harry no regresó a Inglaterra. En cambio, el campo de batalla se trasladó de la pantalla de video a las trincheras de la burocracia legal. Una semana después de la llamada, el Palacio de Buckingham recibió un paquete urgente. Provenía de un prestigioso bufete de abogados de Los Ángeles, conocido por representar a tiburones de la industria y celebridades, y ahora representantes legales del duque y la duquesa de Sussex. El rey Carlos convocó a Guillermo al castillo de Windsor para revisar la respuesta juntos. Ambos se sentaron en una sala de reuniones privada, cuyas paredes estaban forradas con los tratados históricos de Gran Bretaña. Sin embargo, ahora se enfrentaban al tratado más ridículo de todos. El documento tenía 12 páginas de largo, redactado en un lenguaje legal afilado como una navaja, pero su contenido destilaba una arrogancia y un absurdo que dejaban sin aliento. Harry, a través de sus abogados, declaraba estar profundamente agradecido por el deseo de la reina. Sin embargo, lo que seguía era un largo pergamino de exigencias para ajustar las condiciones a lo que él llamaba su realidad de seguridad y estatus internacional. Harry rechazó firmemente la condición de permanecer en el Reino Unido durante 90 días. La razón esgrimida era familiar y repetitiva. El Reino Unido ya no es un entorno seguro para el duque y su familia debido a la hostilidad de la prensa y la retirada de la protección policial. Pero lo que vino a continuación fue lo que realmente encendió la mecha. Harry propuso una alternativa audaz, casi delirante. Él llevaría a cabo actividades caritativas y comunitarias, pero en los Estados Unidos, y exigía ser autorizado para usar el título de representante de la familia real británica en suelo americano.
Estas actividades incluirían asistir a eventos de alfombra roja, cumbres sobre salud mental y conferencias sobre cambio climático. Eran casualmente los mismos sectores donde Harry y Meghan estaban tratando desesperadamente de construir su marca personal. Además, Harry exigía que la familia real desembolsara inmediatamente el 50% del dinero, 10 millones de libras, en su cuenta personal para establecer una oficina que sirviera a las actividades mencionadas. Básicamente, quería abrir una sucursal de la monarquía en Hollywood. Y finalmente, una demanda de naturaleza personal, la cereza del pastel envenenado. Harry quería que la familia real emitiera una declaración pública reconociendo el trauma que le habían causado a Meghan, viéndolo como parte del proceso de reconciliación necesario para recibir el legado. Al terminar de leer, Carlos arrojó el archivo sobre la mesa con tanta fuerza que los papeles se deslizaron. Su rostro estaba enrojecido por la furia. «Está loco», siseó Carlos entre dientes apretados. ¿De verdad cree que le permitiré abrir una franquicia real en Hollywood? ¿Quiere usar el dinero de mi madre y la reputación de esta familia para hacer negocios para él y su esposa? Guillermo, por el contrario, permaneció fríamente tranquilo. Recogió el archivo y volvió a la página sobre la representación real en EE. Esto no es locura, padre. Esto es codicia y cálculo, observó Guillermo, y su voz cortaba el aire. Se están quedando sin dinero. Su marca Sussex Royal no está ganando tanto como pensaban. Necesitan este flujo de efectivo, pero también necesitan mantener la etiqueta de víctimas para vender libros y documentales. Guillermo miró a su padre con una mirada inquebrantable. Si vuelven a Inglaterra y obedecen, pierden el papel de víctimas. Si consiguen el dinero pero se quedan en América, ganan en ambos frentes. Esta demanda es un insulto al último deseo de la abuela. Ella quería que sirvieran. Ellos quieren convertirla a ella en una inversora ángel para su startup. Nunca estaré de acuerdo, declaró Carlos, agarrando los reposabrazos de su silla como si quisiera triturarlos. Prefiero quemar ese dinero antes que dejar que caiga en sus manos de esta manera. No necesitamos quemarlo, dijo Guillermo. Solo necesitamos decir no, y esta vez no explicaremos ni negociaremos. La orden fue clara: instruir a los abogados para enviar la carta de rechazo más breve posible. El contenido necesitaba solo una línea de lógica aplastante. Las condiciones en el testamento son inmutables. Si no se ejecutan palabra por palabra, el derecho a la herencia queda revocado. Guillermo hizo una pausa por un momento, y luego añadió una frase que sobresaltó a Carlos por la decisión de su hijo. «Y prepárate, padre. Tan pronto como enviemos la carta de rechazo, esta historia aparecerá en los periódicos a la mañana siguiente. Mostrarán sus cartas». Carlos miró a su hijo mayor. Vio la madurez despiadada de un futuro rey. Guillermo ya no veía a Harry como un hermano menor perdido. Lo veía como un oponente político que necesitaba ser derrotado completamente. La predicción de Guillermo fue precisa hasta el minuto. Apenas 12 horas después de que el equipo legal real enviara el correo electrónico de rechazo, la bomba mediática detonó. Pero no en Inglaterra. En América, la revista People y el sitio TMZ publicaron simultáneamente artículos exclusivos con titulares impactantes y escandalosos. Exclusiva: el rey Carlos bloquea cruelmente la herencia de su hijo. Los secretos del testamento olvidado de 25 millones de libras. El artículo, citando a amigos cercanos de los Sussex, un eufemismo apenas velado para su equipo de relaciones públicas, pintaba una imagen completamente diferente de la realidad. La guerra había dejado los despachos y ahora se libraba en la plaza pública, y el rey había sido elegido como el villano de la historia. En la versión de los hechos que cruzó el Atlántico, la realidad fue retorcida hasta volverse irreconocible. Harry fue descrito no como un hombre de negocios calculador, sino como un nieto filial, un alma herida que solo anhelaba recibir el recuerdo de su abuela como una memoria sagrada. Según los artículos publicados en Estados Unidos, el rey Carlos y los infames hombres de traje gris del palacio
habían erigido barreras irrazonables y crueles. El relato pintaba una imagen desgarradora. Obligaban a Harry a abandonar a su pequeña familia, poniendo a Meghan y a los niños en peligro mortal si querían acceder al dinero. El artículo ignoró hábilmente la absurda demanda de Harry de trabajar desde Hollywood. En su lugar, centró todo el foco en la imagen de un padre rico pero avaro, un monarca que usaba su fortuna para manipular la libertad de sus propios hijos. Inmediatamente, las redes sociales explotaron. Twitter se partió en dos campos distintos, como una trinchera en tiempo de guerra. La facción pro-Harry abucheaba digitalmente, calificando a Carlos de rey terrible y dictador sin corazón. Circularon caricaturas crueles que mostraban a Carlos abrazando bolsas de dinero en el trono mientras Harry lloraba fuera de las puertas cerradas. Sin embargo, en Gran Bretaña, el viento soplaba en la dirección opuesta con la fuerza de un huracán. Periódicos de renombre y seriedad como The Telegraph y The Times, gracias a fuentes anónimas pero letalmente precisas desde el interior del palacio, publicaron la perspectiva contraria. Revelaron la verdad desnuda, la condición de los 90 días de deber público y el hecho innegable de que Harry había rechazado esa obligación sagrada. La opinión pública británica estaba indignada. La etiqueta Harry Gold Digger, Harry el buscador de oro, se convirtió en tendencia mundial. El pueblo británico se sintió insultado en nombre de la difunta reina. Argumentaban que Harry solo quería el dinero de los contribuyentes indirectamente a través de la riqueza de su abuela, pero despreciaba profundamente servir al país que le dio su título. Dentro del Palacio de Buckingham, la atmósfera estaba tan tensa como la cuerda de un violín a punto de romperse. Los asesores de medios corrían de un lado a otro y los teléfonos sonaban incesantemente. El rey Carlos estaba sentado en su habitación privada, con las manos temblando mientras sostenía la impresión de la prensa estadounidense. Sintió un dolor agudo en el pecho. No solo estaba siendo atacado políticamente, estaba siendo exhibido por su propio hijo ante el mundo como un villano de telenovela. ¿Debería emitir una declaración de corrección?, preguntó Carlos a Guillermo, con la voz llena de desesperación. No puedo dejar que manchen la memoria de mamá y mi reputación de esta manera. Guillermo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la multitud de turistas que se reunían fuera de las puertas del palacio bajo la lluvia gris. Se volvió lentamente, sacudiendo la cabeza con firmeza. No, padre, absolutamente no. ¿Por qué?, espetó Carlos, perdiendo la compostura. El silencio nos está matando. No, el silencio los está matando a ellos, respondió Guillermo. Su voz era fría, afilada y llena de una sabiduría estratégica que superaba su edad. Si hablas, te conviertes en un participante igual en una pelea callejera. Tú eres el rey. Un rey no discute con un expríncipe en los periódicos. Guillermo se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto raro de consuelo, pero cargado de autoridad. Mira, ¿con quién están la prensa británica y el público? Están con nosotros. Ellos quieren que reacciones. Quieren que te enfades para tener más material para su próximo libro, para la próxima entrevista llorosa. No les daremos lo que quieren. Aplicaremos la táctica de nunca quejarse, nunca explicar hasta el extremo. Nuestro silencio será el mayor desprecio hacia su ruido. Carlos miró a los ojos de su hijo. Vio la firmeza que a él le había faltado en su juventud. Inhaló profundamente y asintió. Está bien, guardaré silencio, pero esta relación... Dejó la frase sin terminar, incapaz de verbalizar la tragedia. Ha terminado, padre, concluyó Guillermo por él. A partir de ahora ya no son familia, son oponentes al otro lado de la línea de batalla. El giro inesperado. El diablo está en los detalles. Justo cuando la guerra parecía haber llegado a un punto muerto, con un estancamiento sangriento en ambos lados, surgió un giro inesperado. Un detalle legal minúsculo, pero fatal, que el equipo de Harry había pasado por alto en su frenesí mediático. En la oficina legal de Harry en Londres, un abogado senior estaba revisando el texto original del codicilo, buscando desesperadamente una laguna para iniciar una demanda. De repente, se detuvo en la página final.
Sección 4. La cláusula que regulaba el fondo de educación para Archie y Lilibet. El rostro del abogado se puso pálido como el papel que sostenía. Cogió el teléfono apresuradamente para llamar a Harry a través de una línea segura. En California, Harry estaba sentado junto a la piscina tomando una copa, sintiéndose bastante engreído, pensando que había ganado la guerra de la opinión pública en EE. Su gracia, tenemos un problema, dijo la voz temblorosa del abogado. ¿Qué problema? ¿Carlos ha aceptado soltar el dinero?, preguntó Harry, con la voz un poco arrastrada por el alcohol y la arrogancia. No. ¿Recuerda los 5 millones de libras para los 2 niños? Acabamos de descubrir su mecanismo de gestión. La reina no lo dejó como un fideicomiso abierto, lo estableció como un fideicomiso especialmente controlado. «Habla en cristiano», espetó Harry con impaciencia. Significa, señor, que la reina nombró específicamente a una sola persona con el poder de fideicomisario. Esta persona tiene total autoridad para decidir cuándo desembolsar, cuánto desembolsar y controlar el uso de los fondos. Si el fideicomisario no firma, no se puede retirar ni un solo centavo hasta que Archie cumpla 30 años. Básicamente, el dinero está bloqueado. Entonces, ¿quién es el fideicomisario? No me digas que es el viejo Carlos. Hubo una pausa mortal en la línea. No es el rey, señor. El testamento establece claramente: la autoridad de gestión de este fondo pertenece al titular del título de Príncipe de Gales. El vaso en la mano de Harry se resbaló de sus dedos y cayó al suelo de baldosas, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del cristal roto fue lo único que se escuchó en la tarde soleada. Harry se quedó atónito, paralizado por la revelación. El Príncipe de Gales titular, eso era Guillermo. La reina Isabel II, con su intelecto supremo y su previsión casi profética, había plantado esta última salvaguardia desde la tumba. Ella amaba a Harry, sí, pero no confiaba en sus capacidades de gestión, y confiaba en Meghan aún menos. Sabía que este dinero podía ser despilfarrado, así que, en su último acto de protección, había puesto el futuro de sus bisnietos en las manos del único hombre que sabía que nunca traicionaría el deber, su hermano, el ahora enemigo, Guillermo. La revelación cayó sobre Harry como un bloque de plomo. Por fin entendía el diseño maestro de su abuela. Ella había entregado las llaves del tesoro de sus bisnietos al nieto más responsable, al que protegería los intereses de la familia a toda costa. Guillermo. ¿Qué significaba esto realmente? Harry visualizó la escena con horror. Si aceptaba este testamento, no solo tendría que regresar a Inglaterra para trabajar durante 90 días, algo que ya odiaba, sino que tendría que colocar el futuro financiero de sus propios hijos en las manos de Guillermo. Imaginen la humillación diaria. Cada vez que Archie necesitara la matrícula para una escuela privada de élite, cada vez que Lilibet necesitara fondos para un curso de arte o equitación, Harry tendría que enviar una solicitud formal a Londres, y Guillermo, el hermano al que Harry había destrozado en sus memorias Spare, el hombre al que consideraba su archienemigo, se sentaría allí, en su escritorio de poder, tomaría un bolígrafo y decidiría si aprobarlo o no. Guillermo tendría el derecho de exigir recibos, de pedir boletas de calificaciones, de auditar cada centavo. Guillermo se convertiría en el jefe que sostenía los hilos de la bolsa de los hijos de Harry. Era la humillación definitiva. Un trago amargo que el orgullo de Harry no podía permitirle pasar. Harry se dio cuenta de que había perdido por completo. Carlos y Guillermo seguramente sabían esto desde el principio. Habían permanecido en silencio, sin mencionar este detalle letal en las negociaciones, dejando que Harry luchara, que hiciera demandas ridículas, esperando pacientemente este preciso momento. El momento en que Harry se diera cuenta por sí mismo de que, incluso si tomaba el dinero, permanecería para siempre bajo el control de su poderoso hermano. Harry hundió la cabeza entre las manos. El resentimiento surgió dentro de él como una marea oscura. No podía dejar que Guillermo ganara. No podía permitir que la corona controlara a sus hijos. «¡Cancélalo!», susurró Harry con la voz quebrada por la derrota y la rabia.
Diles que rechazo todo. No necesito su dinero. No necesito una caridad que viene acompañada de grilletes. Era una mañana de viernes rara y fresca en Londres. La pálida luz del sol se filtraba sobre el escritorio del rey Carlos III. Sobre la madera pulida yacía un documento legal que acababa de llegar del despacho de abogados. Era el aviso oficial de renuncia de herencia, con la firma electrónica del príncipe Harry, duque de Sussex. En el aviso, Harry declaraba su negativa a aceptar la suma total de 20 millones y el fondo educativo de 5 millones, citando como razón oficial no desear estar atado por condiciones incompatibles con su vida actual. Adjunto había un mensaje personal, breve y amargo, transmitido a través de los abogados. «Quédate con tu dinero y tu corona. Yo me quedaré con mi libertad». Carlos terminó de leer y dejó el papel suavemente sobre la mesa. No quedaba rabia en su interior, ni tampoco la tristeza desgarradora que una vez temió sentir. Solo había un vasto vacío, tan quieto como un lago después de una tormenta. Tomó su pluma estilográfica con tinta negra. La punta se deslizó sobre el papel, firmando Charles R. en la orden, anulando la validez del codicilo. Su firma fue decisiva, nítida, sin un solo temblor. Según la disposición de contingencia que la reina había establecido, si el beneficiario rechazaba, la suma total se transferiría al Royal Collection Trust, el fondo para preservar el arte y el patrimonio histórico de la monarquía. El dinero que Harry rechazó se usaría ahora para restaurar pinturas, para mantener castillos. Cosas que perdurarían eternamente, cosas que nunca traicionan y nunca van a la prensa a hablar mal de la familia. La puerta se abrió suavemente y entró Guillermo. Vio el papel firmado sobre el escritorio y entendió de inmediato que todo había terminado. «¿Está hecho?», preguntó Guillermo con voz baja. «Está hecho», respondió Carlos, sin levantar la vista. «Él ha elegido su camino. Nosotros hemos cumplido nuestro deber con mamá». Carlos se levantó y caminó lentamente hacia el balcón del Palacio de Buckingham. Guillermo lo siguió, parándose hombro con hombro junto a su padre. Abajo, Londres bullía con la vida diaria. Los autobuses rojos de 2 pisos iban y venían. La bandera Union Jack en el mástil del Memorial Victoria ondeaba al viento. El reino continuaba operando, indiferente a la tragedia dentro de la familia gobernante. Carlos miró a Guillermo. Vio en su hijo la imagen de un futuro rey perfecto, fuerte, decisivo, racional y listo para sacrificar el sentimiento personal por el bien mayor. Guillermo lo había ayudado a proteger el trono de un ataque de su propia carne y sangre. «El precio a pagar por esta corona es demasiado alto», dijo Carlos con la mirada fija en el horizonte distante, donde el océano Atlántico lo separaba del resto de la familia. «Lo sé, padre», respondió Guillermo, con los ojos mirando firmemente hacia adelante. «Pero ese es el precio que debemos pagar para mantener esa bandera ondeando alto. Harry eligió la libertad y nosotros elegimos el deber». Harry había sido eliminado permanentemente del juego. El muro de hielo entre los 2 lados del océano se había convertido ahora en una fortaleza impenetrable que protegía al régimen. Carlos había perdido un hijo, pero había preservado la dignidad de un rey. En la habitación vacía detrás de ellos, el testamento de la reina Isabel II yacía silencioso sobre la mesa, cerrando el capítulo final de un esfuerzo fallido de reconciliación. La historia no recordará los 25 millones de libras ni las discusiones mezquinas. La historia solo registrará que, en ese día, el rey eligió el reino sobre la familia. Si tú fueras Harry y te enfrentaras a esa elección, ¿regresar al Reino Unido durante 3 meses bajo el control de Guillermo pero garantizando el futuro de tus hijos? ¿O quedarte con tu libertad en pero perder todo el legado? ¿Firmarías o romperías este testamento? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. Y recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias profundas sobre los secretos detrás del poder. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te prometo que lo disfrutarás. Que lo disfrutarás. Que lo disfrutarás. Que lo disfrutarás. Que lo disfrutarás.